hemos abarcado las rotaciones y ahora venimos con un movimiento que quiere explicar ciertos fenómenos como el siguiente. Esto. ¿Qué es esto? Bueno, yo hubiera dicho es un manojo de llave con una cinta, pero sin embargo han dicho un péndulo, ¿que no? Funciona como péndulo. Uno que ve manojo de llave, cinta roja, y esto que se está moviendo de esta manera. ¿Está bien? Se puede haber movido de esta manera. Sin embargo, este movimiento ya lo tenemos explicado. Ahora se mueve de esta manera. Puedo haber hecho esto también. Seguimos con mecánica porque seguimos tratando de explicar movimientos que ocurren en la naturaleza y que nosotros buscamos la manera de explicar, porque muchas cosas como esto, que es un violín rojo con un manojo de llaves, puede tener este movimiento, como bien han dicho por ahí, es un péndulo. ¿Está bien? Un movimiento pendular. ¿Cuál es la característica de este movimiento pendular? Que no tienen los otros. ¿Qué ven ustedes? Un vaivén, muy bien, es una oscilación. Si nosotros lo dejamos esto infinitamente pendular, porque no hay ninguna otra fuerza de rozamiento que lo detenga, esto va a hacer este movimiento, justamente, es un vaivén, como dicen, y es una oscilación. Va bien, está pasando por las mismas posiciones en distintos tiempos, pero va repitiendo las posiciones en periodos de tiempo iguales. ¿Está bien? De tal manera que si yo quiero saber aquello que se llama periodo, ¿el periodo qué cosa es? Es un tiempo en el que va a suceder un vaivén o una oscilación. Aquí empieza a aparecer esta palabra que se llama oscilación. ¿Qué es una oscilación? Es cuando, vamos a suponer que empezamos a contar de aquí, va y viene al mismo lugar donde comenzamos a contar. ¿Se entiende? Si empezamos a contar desde aquí, va, viene, va y viene al mismo lugar a donde, entonces eso es una oscilación. Y si quiero registrar el tiempo en el que ocurre esta oscilación, es decir, va y vuelve a la misma posición y con el mismo sentido de velocidad, el tiempo se llama periodo. Y aquí vamos a definir una de las cosas que empieza a aparecer en este movimiento. En primer lugar aparece esta palabra que se llama oscilación, que como aquí el compañero ha dicho es ese vaivén. Entonces una hamaca funciona así, o quiero empujar yo mi auto porque está en un bache, y ¿qué es lo que hacen ustedes cuando el auto va, viene, que no? Va, viene, y después brum. Bueno, ese tipo de movimientos que son y que aparecen en la naturaleza, y sobre todo aparecen cosas muy tecnológicas. La tecnología las usa, la ingeniería las usa, ¿no? Un rascacielos que es muy alto tiene ese movimiento pendular, y eso es un movimiento, es mecánica, aparece en fuerza, aparece en aceleración, y tiene que ser medido para que uno pueda controlar en ciertas cosas que necesitamos controlar, por ejemplo en un rascacielos. Entonces aquí aparece esta palabra oscilación y vamos a definir lo que se llama periodo, que en definitiva es un tiempo, pero no es cualquier tiempo, es el tiempo en el que ocurre qué cosa, en el que se da qué cosa, en el que ocurre una oscilación, ¿está bien? O una vuelta, si ustedes quieren por ahí. En realidad no es vuelta porque la vuelta sería completa, sino en el que va y viene al mismo lugar.
Vamos hasta aquí. Entonces, el periodo es el tiempo en el que ocurre una oscilación. Por ahí el alumno le quiere poner la palabra vuelta, porque lo entiende de esa manera. Creo que esto es sencillo de entender. Entonces aquí vamos a observar que lo primero que empieza el apunte justamente es definiendo qué es el periodo. En un movimiento armónico es el tiempo requerido para completar una oscilación completa o ciclo. El ciclo. Y la frecuencia es el número de oscilaciones o ciclos por unidad de tiempo. Fíjense que la frecuencia es la inversa del periodo. Entonces, es la inversa multiplicativa, porque, miren y piénsenlo así, el periodo es el tiempo para una oscilación y la frecuencia es el número de oscilaciones por unidad de tiempo. Si sacamos de aquí, es el número de oscilaciones por unidad de tiempo. Entonces, fíjense que si esto es tiempo, cuando nosotros hacemos la inversión, la frecuencia la voy a medir en 1 sobre segundo y un ciclo en la unidad de tiempo, eso se va a llamar hertz. ¿Estamos bien? Entonces, si tengo el periodo, vamos a suponer que tengo un periodo de 5 segundos. ¿Qué significa 5 segundos? El periodo es 5 segundos. Vemos que dice ahí, el periodo es el movimiento armónico, es el tiempo requerido para completar una oscilación completa. Entonces, ¿qué es 5 segundos? Es el tiempo en que hace una oscilación, ¿está bien? Y si te digo que tiene si el periodo es 5 segundos, entonces la frecuencia, la inversa de esto, va a ser 1 sobre 5 segundos, y 1 sobre 5 segundos, ¿a qué es igual? A 0, haga la división. ¿Cuánto? 0,2, ¿qué cosa? Sí, señor. ¿Y qué significa 0,2 Hz? O 1 sobre segundo. ¿Qué significa? Y bueno, la frecuencia que te mide el ciclo, vos tienes que hace 0,2 ciclos en un segundo. Eso es. Bueno, entonces, lo primero que ustedes tienen que entender que esto es un movimiento armónico, que estamos queriendo hacer y entender cómo están funcionando este tipo de movimientos. Y entonces aquí aparece algo que no aparecía. Uno dice, a ver, ¿cuál es la trayectoria de esto? Por ejemplo, es una pregunta de examen. Esto está así. Dígame, alumno, si entendemos que esto es la masa y la piolita tiene una masa despreciable, entonces aquí hay una tensión. Entonces tenemos que, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Con respecto a la trayectoria. ¿Cómo es la trayectoria? Circular. Circular. Esto es un movimiento circular. Tiene una trayectoria circular. Tiene una trayectoria circular. Perfecto. Ahora, lo podemos llevar a que es un movimiento circular como, por ejemplo, esto. Por ejemplo, el péndulo cónico que hemos visto. Aquí también esto describe una trayectoria circular. Pero ¿cuál es la diferencia entre un esto y un esto? En cuanto a trayectoria, ninguna, porque son trayectorias circulares. Pero hay cositas distintas. Y las cositas distintas hacen a la caracterización de por qué va a ser algo un péndulo simple, un péndulo cónico o un péndulo de los otros que vamos a ver. Entonces aquí es importante cuando ustedes definan y entiendan qué es el armónico simple. Creo que visualmente, intuitivamente lo pueden estar visualizando. Bien, vamos a seguir con esto.
Entonces aquí definimos algo muy interesante que es propia del mirar visual también. Y es una característica que tiene el movimiento armónico simple. La partícula oscilante que se mueve en uno y otro sentido alrededor de su posición de equilibrio. Y aquí aparece algo que tiene el movimiento, que es la posición de equilibrio. Chicos, prendan el aire si es que les hace calor. Cuando esto, por alguna X razón, está bien, vamos a suponer que se quede quieto. ¿A dónde va a quedar quieto? ¿Aquí arriba o aquí abajo? Bien, esa es la posición de equilibrio, que va pasando reiteradas veces por esa posición de equilibrio. ¿Está bien? Fíjense que cuando se va para allá hay una fuerza que la tira hacia la posición de equilibrio, y cuando viene para acá hay una fuerza contraria que siempre lo quiere y lo lleva a la posición de equilibrio. ¿Me siguen hasta aquí? Si nosotros tenemos algo combado, cucharón, y le ponemos una bolita, esa bolita, ¿qué movimiento va a hacer? ¿Será un oscilador? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Será un oscilador? ¿Será un movimiento armónico? Va, viene. ¿Ustedes creen que esa bolita está sujeta a una fuerza que la intenta llevar a su posición de equilibrio? ¿Y cuál sería la posición de equilibrio? ¿Está pasando por la posición de equilibrio? Sí. Y siempre, y si se llegara a detener, ¿a dónde va a quedar? En esa posición de equilibrio. ¿Vamos bien? Cosa que, si yo hago esto, miren, esto es un péndulo cónico. Cuando esto quede quieto, ¿a dónde va a quedar quieto? ¿Va a quedar quieto en alguna de estas posiciones por las cuales está pasando? No. Entonces el péndulo cónico no es un armónico simple, porque su posición de equilibrio no es ninguna de las posiciones de su trayectoria. ¿Está bien? No es un oscilador. Y aquí, entonces hablamos de esta posición, que es la posición de equilibrio, que si nosotros tenemos el péndulo, justito, esto viene, esta es la trayectoria. Sí, es una trayectoria circular, es un movimiento que tiene una trayectoria circular, pero atención, porque el movimiento en sí hace esto, y nosotros tenemos que la posición de equilibrio va a ser esta, porque cuando va para allá vos tienes una fuerza que lo intenta llevar a esa posición de equilibrio, y cuando viene hacia aquí vos tienes una fuerza que lo intenta llevar a su posición de equilibrio. ¿Está bien? Entonces, en el caso de una pelotita oscilante, en este cucharón grande, ¿qué les parece? ¿Es un oscilador? Sí. Porque la posición de equilibrio, ¿dónde va a estar si esto se llegara a detener? Es una de las posiciones por las cuales está pasando. Bien. Y aquí aparece una característica muy importante. La fuerza que actúa sobre la partícula es... Y la voy a dar de una, y no les voy a hacer toda esa deducción, porque yo quiero que esto quede bien claro. ¿Cuál es la característica de un movimiento armónico simple? O sea, es algo que se mueva con estas características que acabamos de decir, y a donde existe una fuerza, y esa fuerza se llama fuerza restauradora. Poner. Esa fuerza restauradora tiene signo contrario al desplazamiento, porque si esto va hacia allá, mi fuerza restauradora, ¿para dónde lo intenta traer? Hacia la posición de equilibrio. Y si esto viene para acá, mi fuerza restauradora para... ¿Está bien? Entonces, la fuerza restauradora está tratando de restaurar su posición de equilibrio. Así es la naturaleza. Y la bolita esta que está en una olla o en un cucharón y hace esto, ¿por qué hace esto? Porque no se va. ¿Por qué hace esto? Porque tienes una fuerza que te intenta. ¿Está bien?
esa fuerza restauradora, además de que es contraria al desplazamiento, tiene el siguiente formato, que es esto que vamos a ver. Esa fuerza, por supuesto, depende de la posición, le vamos a llamar posición X, pero es una posición R, en todo caso, que es menos K por X. Tiene este formato. ¿Qué formato es a ojo matemático? ¿Qué función es esta? A donde esta constante es una constante que depende de las características físicas del oscilador, ¿no? Pero fíjense qué formato tiene, qué función es. Esto es variable. Y si esto es variable, multiplicado por una constante, le dan el fuerza. ¿Cómo? ¿Pero qué función? Lineal. Es una función lineal. Tremenda función lineal. Es decir, es una función lineal. Cuando nosotros lo vemos aquí en la teoría, la primera parte de la teoría, a donde toman una energía potencial, no voy a hacer hincapié en esto porque por ahí las derivadas y la matemática no la tienen presente, pero bueno, lo que sí quiero hacer hincapié de esa deducción, que para no digamos ensuciarles ahora, porque por ahí la matemática la tienen ahí, lo que sí tengo que decir es que aparece esta fuerza. Fíjense que aparece un negativo porque es contraria a ese movimiento y aparece una constante. Esto además, si uno lo ve también con ojos de física 1, que ya no, esto es muy parecido a qué ley. Sí, señor. A donde la constante era la constante de qué? Restauradora de quién? Es la constante del resorte. Pero no es esto la ley de Hooke solamente. La ley de Hooke encaja perfectamente porque si vos vas a tener un resorte, puede funcionar, o funcionaría si tiene ese resorte funcionando con la ley de Hooke, es un oscilador perfecto, de 10, ya lo vamos a ver, pero hay que entender que esa constante es una constante que depende de las características físicas del oscilador. Si yo les pregunto, en el caso de la bolita con la olla o con esa superficie así combada, ¿esa constante es la constante elástica del resorte o dependerá de otra cosa? Pregunto. ¿Del desplazamiento? ¿Del desplazamiento? No. Esto es un oscilador. Vos tienes la bolillita que hace esto, hace esto y hace esto. ¿Es un oscilador? Sí. ¿Tu posición de equilibrio? Sí. Varía la energía potencial, perfecto. Entonces, si vos quieres encontrar qué fuerza y cuál es tu fuerza restauradora, seguramente va a tener este formato. Pero lo que te quiero preguntar es la constante. En el caso de esto y en el caso del resorte, el sistema masa-resorte, la constante aquí es la constante elástica del resorte, pero la constante en este tipo de oscilador, ambos son osciladores. ¿De qué va a depender? Depende de las características físicas del oscilador. Seguramente va a depender de la curvatura, ¿está bien? Seguramente va a depender de la curvatura, del radio y su diámetro. Y en cambio aquí, ¿de qué depende? De las características del resorte. ¿Por qué digo esto? Porque el alumno piensa que cuando ve esto, piensa que esta es la constante elástica del resorte y nada más. Y no es así. Esta constante es una constante que va a depender, vuelvo a repetir, del oscilador que vos tengas, de las características físicas del oscilador que vos tengas. Si es una hamaca lo que está oscilando,
de qué depende y de algunas características de la máquina. ¿Está bien? Bien. Por características físicas ya vamos a ver igual 3 tipos de péndulos, con eso creo que van a estar más o menos. Bueno, tenemos, aguántenme. Sistema masa unido resorte. Bueno, aquí si lo ven al sistema masa unido resorte, justamente ejemplo, el sistema masa resorte es un ejemplo de oscilador, no es el único. Entonces aquí esa constante, yo no la he agregado aquí, es una constante que depende de las características físicas del oscilador y lo agregan ahí. Como ejemplo ponemos este que ya lo conocemos de física 1, justamente porque ya lo conocemos, pero no es el único. Bueno, aquí tenemos, en primer lugar, esto es una fuerza constante o variable. Recontra 1000 variable. Entonces, si la fuerza es variable, ¿cómo es la aceleración? La aceleración es la hija de la fuerza. Entonces, si la fuerza es variable, ¿cómo es la aceleración? Recontra 1000 variable. Por lo tanto, cuando nosotros en un sistema masa-resorte tenemos un resorte ideal, ¿qué es un resorte ideal? No le considero la masa y tiene una constante elástica del resorte K. Le pongo una masa, por eso se llama sistema masa-resorte, porque el resorte no tiene masa, pero le pongo una masa para que quede evidenciado este movimiento. Cuando este resorte es molestado, o sea, o lo aplasto o lo elongo, entonces esto, suponiendo que no tiene fricción, ¿qué es lo que va a suceder? Esta es su posición 0 de equilibrio, que le pongo punto 0, ¿y qué le va a suceder a este cosito? Hasta aquí se va a aplastar, después ¿qué es lo que va a suceder? De esta posición hasta aquí se va a elongar, no hay fricción. Y si yo hago a esta masa M el diagrama de cuerpo libre, ¿a qué fuerzas está sometido? Peso. ¿Qué más? ¿Qué han dicho? Normal. ¿Y qué más? Ninguna de estas le aportan el movimiento porque el cosito se mueve así. ¿Está bien? Bueno. ¿Y qué más? ¿Y la fuerza del resorte? ¿Cómo hago esta fuerza del resorte? ¿Es aquí? Sí, para acá también. Y para acá también. Y para acá también. Entonces, esta fuerza es una fuerza que, ¿cómo es? Recontra 1000 variable. No puedo hacer unita como esta, la normal ahí. Pichitas son eso. Son fuerzas constantitas que ya sabemos que son verticalitas hacia abajo, la otra, bueno, la normal, ojo, como siempre va a tener, pero en este caso es vertical porque la superficie es horizontal. Pero la fuerza, esta, cuando el coso va para allá o viene para acá, la fuerza lo está intentando llevar hacia ¿dónde? Hacia su posición de equilibrio. Y aquí muchísima atención, porque justamente esto es una de las cosas que donde el alumno en la física 1, esto es a los ojos de física 1, yo pregunto si viene, esto es de física 2. No, esto, todo lo que hemos visto en la parte de mecánica de física 1 aplica aquí. Solamente que aquí, ¿qué es lo que tenemos? Una fuerza tremendamente variable, que es la fuerza elástica del resorte, que es menos K por X, a donde esta constante es la constante elástica de ¿quién? Del resorte. Ojo,
solamente en este caso. Aquí, cuando yo he presentado esta fuerza, es una constante que depende del oscilador. Si tenemos como ejemplo este oscilador, sistema masa-resorte, esa constante es la constante elástica del resorte. ¿Está bien? En ese caso, si es la pelotita que está en el cucharón, bueno, la constante ya no es la constante elástica, dependerá de las características del oscilador. Perfecto, entonces tenemos esto. Y aquí, cuando yo le pregunto al alumno hasta dónde se mueve, bueno, no se mueve. Este se aplasta hasta aquí, hasta una posición X. Y este se elonga hasta aquí. Pero lo que ha aplastado aquí va a ser lo mismo que elonga aquí, ¿está bien? ¿Por qué? Porque no hay fuerza de rozamiento que esté disipando la energía. Entonces toda esta energía es una energía mecánica y son energías con fuerzas conservativas, porque conservan la energía, no hay roce. Pregunto, ¿esto se va a detener en un momento? No se detiene. Esto es un oscilador. No se detiene. Si no hay fricción, no hay ninguna fuerza que te disipe la energía, entonces son fuerzas conservativas. Y la fuerza entonces esta es una fuerza tremendamente restauradora, recontra conservativa de la energía. Y esto va entre la energía potencial, elástica del resorte y la energía cinética, se convierte en una, la energía mecánica se conserva. Y tengo un mínimo y una X máxima. Pero tanto el mínimo como el máximo tienen el mismo módulo. O sea, aquí se ha aplastado 5 centímetros, aquí se ha elongado 5 centímetros a partir de su posición 0. ¿Está bien? Cuando llegan a los extremos, aquí, instantáneamente, mi velocidad instantánea es 0. ¿Y la aceleración? Pregunto. Aquí está actuando un actor de fuerzas, una fuerza variable, aplicada a la masa por la aceleración. Mi fuerza en X es esta, es variable. Y vos tienes ahí la máxima X. Entonces la aceleración es 0 o es la máxima. Es la máxima. Entonces aquí, si aplico en ese instante, quiero encontrar mi máxima aceleración, sé que la aceleración es hija de la fuerza y la fuerza tiene la máxima posición aquí, en este extremo, aquí. Entonces el máximo valor de fuerza que vas a tener, y aquí vas a tener una A máxima. ¿Y a dónde van a tener una A? Una aceleración 0 con seguridad. Aquí. Aquí vas a tener una aceleración 0, aquí también vas a tener una A mínima, o sea, el mismo valor que esta, pero con sentido contrario. Y aquí vas a tener una velocidad máxima cuando está pasando por la posición 0, esto pasa como tiro, ahí tengo la máxima velocidad. Y aquí tengo una velocidad mínima, pero que es el mismo valor que este, perdón, 0. Aquí se detiene y arranca otra vez. Bueno, esto, ese análisis, así. Y entendiendo que es una fuerza tremendamente variable, tienen una aceleración variable. Y ahora estamos adentrándonos a lo que va a ser cómo vamos a calcular la posición o la ecuación horaria de posición para este tipo exigida con la aceleradora. Bueno, apaguen los celulares un ratito. Aquí.
fuerza es igual a masa por aceleración, la fuerza, en este caso, sistema masa-resorte, es menos K por X. La masa por la aceleración, como no es una aceleración, porque no es constante, es variable, entonces yo voy a poner diferencial de x al cuadrado la segunda derivada de la posición, porque nosotros sabemos que si a la posición la derivamos respecto del tiempo que tenemos, velocidad, y si a la velocidad la derivamos respecto del tiempo que tenemos, aceleración, es decir, derivar dos veces la posición respecto del tiempo al cuadrado. Y fíjense que me queda esta ecuación, que es la que tengo ahí, que me queda una ecuación diferencial. Lo que hacemos es reordenarlo un poquito. ¿Y qué es lo que hemos reordenado? ¿Qué es lo que hemos hecho? A la masa la paso para acá. Que es reordenar esto que tenemos aquí. Y luego, ¿qué es que vamos a tener? A esto que está, lo vamos a pasar para allá. Entonces voy a tener, más esto que está restando, porque todo esto vamos para allá, a donde ya estaba lo pongo aquí, y esto se agrupa de esta manera, igual a 0. Entonces, ¿de dónde sale eso? De la segunda ley de Newton, nada más que la fuerza es variable, en este caso la fuerza elástica del resorte. Si la fuerza variable en toda aceleración también, la expresamos de esta manera y me queda esa ecuación diferencial. ¿A dónde? Esa ecuación, dice aquí, contiene derivadas, se llama ecuación diferencial, y vamos a resolver la ecuación del movimiento oscilador armónico simple. Cualquier sistema de masa, bla, 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 bla. Dice ahí. Wow. Requiere solución. Esa ecuación, que es una ecuación diferencial, ustedes habrán visto en matemática, la verdad no sé si han llegado a eso, requiere lo que se llama la solución de esa ecuación. ¿Qué es la solución de esa ecuación? Fíjense que escribimos una función x, que es la ecuación horaria de la posición, que le vamos a llamar solución de esta ecuación, porque vamos a ver cómo funciona esto, que tal vez ustedes, la verdad no sé si han hecho matemática aplicada, pero a esta, que es una horaria de posición, así como en el movimiento rectilíneo decimos la posición en función del tiempo, posición inicial más la velocidad por el tiempo más un medio, esas son ecuaciones horarias de posición. Yo lo que quiero resolver es ver a partir de este oscilador cómo voy a obtener mi ecuación horaria a donde sé que esto está pasando por las mismas posiciones cada periodo del tiempo, cada tiempo. Entonces, justamente esa repetición de las posiciones, porque estoy pasando por las mismas posiciones en un periodo de tiempo, me lo va a resolver una ecuación que contenga senos o cosenos, senoidales o cosenoidales. Entonces aquí ponemos eso que tienen ahí, a partir de esta, una solución que me responda a esta ecuación diferencial. Tenemos esto. Necesariamente tiene que aparecer un seno o un coseno, porque el seno y coseno te da esa periodicidad de que la posición, en función del tiempo, voy a tener esas mismas posiciones cada t, cada periodo. Miren lo que se hace. Y aquí viene la cosita que no es difícil, pero sí les voy a ayudar a leer. Fíjense qué es lo que se hace primero. De esta ecuación, posible solución, la derivamos respecto de ¿qué? Del tiempo. Y fíjense que tenemos con esa derivada. La derivada de esa respecto del tiempo me da ¿qué cosa? La velocidad. Y si yo observo aquí, esto es una constante, a donde A, ya vamos a ver qué es lo que
vamos a llamar amplitud, que es la máxima posición en la que se mueve, por ejemplo, este oscilador. Y aquí aparece la variable, ojo, el tiempo. Derivo respecto del tiempo, es decir, el tiempo es la variable, a donde aparece adentro de este argumento. ¿Y cómo hago para derivar un coseno? A donde la variable está adentro del argumento. Es la regla de acá. ¿Está bien? Entonces, la derivada del argumento por la función sin derivar, y es lo que me queda que... Y aparece ese negativo. ¿Por qué aparece ese negativo? Porque la derivada, me dice la matemática, la derivada de un coseno es menos un seno, ¿no es cierto? Y les ayudo con la traducción al castellano de eso. Entonces lo que he hecho es derivar. En definitiva, lo que estoy teniendo aquí es una velocidad en función del tiempo. Ecuación horaria de posición, ecuación horaria de velocidad. Muy bien. ¿Y qué es lo que se hace? Y los invito a que ustedes me digan qué es lo que se está haciendo en la tercera línea. A ver qué es lo que está haciendo en la tercera línea. Eso los invito a que ustedes lean eso que parece un jeroglífico. Esto es importante que lo lean y lo interpreten. ¿Está bien? ¿Qué les dice eso? Ah, no, me falta todavía la segunda derivada. Si lo derivo otra vez a esto, ¿qué es lo que voy a tener? Ya voy a tener la aceleración. Derivo otra vez esto por segunda vez, ¿y qué es lo que voy a tener? No olvidar. La derivada ya de un seno, que va a ser igual a ¿qué cosa? Un coseno, pero me mantiene ¿qué cosa? Fíjense que aparece esto, porque lo derivo esto, y luego pongo la función sin derivar. A ver, para seguir, coseno. Bien, miren qué es lo que aparece en la primera, segunda, aquí cuando se iguala. ¿Qué es lo que igualamos, chicos? ¿Qué es lo que estamos igualando? Vamos a ver aquí. Estoy igualando ¿qué cosa? La primera, la segunda, la posición, la ecuación horaria de posición o la segunda derivada. ¿Qué es esto? ¿Esto qué cosa es? Es la segunda derivada. ¿Y esa segunda derivada a qué es igual? Vamos a mirar aquí. Esta segunda derivada, fíjense cómo me queda el formato. Estoy por deducir porque esto es una solución posible de esta ecuación. Miren cómo la ponemos, como la ponemos aquí. Esta segunda derivada es igual a ¿qué? Hagamos una relación entre mi segunda derivada y esta ecuación. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Quién es X y quién es esto? A ver. Esto es importante que cuando lo entienden, esto es una cosa bien lógica. En esta parte, ¿qué es lo que tenemos? En esta parte, fíjense aquí, ¿qué es lo que tenemos? ¿Esto qué cosa es? La segunda derivada. Sí, señor. Muy bien. Vamos a mirarla esta. Tengo la segunda derivada, la voy a poner a este lado. Segunda derivada, que es esta, menos a por omega al cuadrado coseno de omega t más phi. Es la segunda derivada. Es este paquete que es igual a ¿qué cosa? A menos K sobre M, ¿no es cierto? Y a donde X, ¿quién es X? X es esto. ¿Vamos bien? Reemplazo esta X, que parece inofensiva, como es una X variable, la reemplazo por la función variable en el tiempo, que es toda esta que está aquí. Entonces todo esto por X, X es A coseno omega t más phi, y me va quedando esto. Y fíjense a qué llegamos. ¿A qué? Deducido de esto, si esto es igual a esto, entonces fíjense, omega al cuadrado, ¿a qué es igual?
a todo ese paquetito. Bueno, sacamos el menos va a quedar aquí. Omega al cuadrado va a ser igual a qué cosa? Acá sobre M. Y omega, deducido de ahí, va a ser la raíz de esto, que es lo que tienen aquí. La ecuación del movimiento de una oscilador armónico entonces es esa. ¿Por qué? Porque satisface esta igualdad. Esto tiene que ser igual a la función x y tiene que estar entre paréntesis la constante del oscilador, la constante que vamos a tener en cuenta en este caso es la constante elástica del resorte sobre m, cumpliendo esta condición. Bien, de aquí nosotros tenemos que el período es 2pi sobre omega. ¿Por qué? El período es 2pi sobre omega, porque hemos dicho que el período, ¿qué cosa era? Era el tiempo en que sucedía ¿qué cosa? Bien, una vuelta. ¿Y una vuelta a cuántos radianes equivale? A 2pi radianes. Bien, entonces fíjense cómo aquí vamos a obtener que el periodo son 2pi radianes sobre la velocidad, o sobre, perdón, la frecuencia angular, que llamamos eta omega, frecuencia angular, y ahí se deduce y reemplazamos. No sé si se acuerdan ustedes que a qué era igual esa frecuencia angular cuando nosotros lo veíamos en... De aquí sacamos todas, son deducciones absolutamente lógicas, ¿no? La frecuencia absoluta, y aquí aparece lo que se llama la frecuencia angular, que es algo que ya habíamos visto nosotros en temas anteriores. Y me queda que la frecuencia angular es, miren aquí una cosita interesante, a donde esta es la frecuencia absoluta y la frecuencia angular va a ser igual a qué cosa? A mi frecuencia absoluta multiplicada por qué? Ven aquí en esto que está en amarillo, multiplicado por cuánto? Por 2pi. Y el 2pi aquí es la idea. ¿El 2pi qué cosa es? Bien, es una vuelta. Aquí viene una lógica matemática, algo que hemos visto con algo nuevo que vamos a incorporar. Entonces aquí esta es mi frecuencia absoluta y aquí vamos a traducir una frecuencia absoluta a una frecuencia angular multiplicando por ese 2pi. Esto tiene muchísima matemática, pero no es una cosa difícil de entender. No me voy a quedar mucho tiempo en esto. Sí, algo sí les he traducido y lo demás tiene que correr por cuenta de ustedes. Pero no me quiero ir de la idea. Vamos a ver el significado físico de la constante A. La constante A se llama amplitud. Entonces, esta es la amplitud y en el caso del sistema masa-resorte es la máxima posición o es la mínima posición en el caso del sistema masa-resorte que alcance. En el caso de que sea un péndulo, como aquí, ¿cuál es la amplitud? Es la máxima posición que llega, que va a ser también la máxima posición. O sea, son los límites hasta donde llega la oscilación, que no son más que posiciones. Máximo, mínimo. Y aquí aparece, estamos explicando, este es lo que se llama amplitud, que si quieren uno lo puede poner como X máximo o X mínimo, es el módulo. Esto es la frecuencia angular y aquí aparece esto que se llama la constante de fase. La constante de fase, pregunto, ¿qué cosa es? Matemáticamente me contestan aquí. Si estamos viendo esto que está adentro del argumento, la constante de fase, ¿qué cosa es? ¿Qué unidad tiene? Chicos, esto es ojo matemático. El ojo matemático les va a ayudar o no. Fíjense, esto es más
¿Qué unidad tiene? Sí, señor. Es un ángulo. Es un ángulo. Es un ángulo que la constante de fase depende de las condiciones iniciales. Depende. ¿Qué son las condiciones iniciales? En el tiempo inicial. ¿Qué posición inicial tiene? ¿Qué velocidad inicial tiene? Sobre todo la posición inicial. No es que sea la posición inicial. No es que sea la posición inicial. Porque la posición en X, esto es radiano. Esto está en radiano. Pero sí depende de las condiciones iniciales. Bueno. Aquí, nuevamente hacemos un artificio. Me lo voy a saltear. Hemos perdido mucha clase. Sí, aquí esto quisiera que lo miremos. Para que ustedes entiendan qué pasa con esa constante de fase. Y me dicen la hora que es 12:30. No, estamos bien. Miremos las ecuaciones. A ver aquí si tenemos otra cosa. Bueno, representación, posición en función del tiempo, velocidad en función del tiempo y aceleración en función del tiempo. Aquí los alumnos tienen que aprender lo siguiente. Vamos a borrar aquí un poquitito. Y vamos a mostrar cómo funciona esta ecuación. En primer lugar, es una función cosenoidal. En la ecuación horaria de posición, aquí voy a estar calculando posiciones en metros en función de la otra variable tiempo. La otra variable tiempo está aquí. Pero después tiene algo que no es variable. ¿Qué es lo que no es variable? Lo que es parámetro. A, amplitud, no es variable. Omega, frecuencia angular, no es variable. Y la constante de fase no es variable, que hemos dicho que depende de las condiciones iniciales. Es decir, en qué momento del oscilador yo he comenzado a medir su oscilación. Capaz que en el sistema este del péndulo yo he comenzado a medir no cuando andaba por acá, sino he comenzado a medir justo cuando pasaba por acá abajo. ¿Está bien? O sea, yo comienzo en el tiempo inicial. ¿A dónde comienza mi medición? Y de eso depende el ángulo o la constante de fase. Aquí, primero, está la dificultad matemática porque son funciones senoidales y cosenoidales, y está lo que esa cosa matemática me intenta explicar el fenómeno, que es un vaivén. Entonces vamos a entender esta ecuación en primer lugar. Esta ecuación me dice: tienes una amplitud. Esto es la posición en función del tiempo. Tienes una amplitud que es la máxima X o la X mínima. Y a eso se le llama amplitud. Es decir, que cuando ustedes vean la palabra amplitud y esto es una posición, entonces esa es la máxima posición que va, o el valor absoluto de la máxima posición o el valor absoluto de la mínima posición. En el sistema oscilante, masa-resorte es lo máximo que llega. Si esto es X igual a 0, si aquí se ha movido, por ejemplo, 5 centímetros, aquí también cuando aplaste, o cuando se achique esto, cuando aplaste aquí, se va a mover otros 5 centímetros, nada más que negativo. ¿Se entiende? Eso es. Por otro lado, en el tiempo igual a 0, ¿qué posición tenía?
controlando los dos esto después si me lo ve. Bueno, miremos ahí. Tengo esto. Si parte de aquí, en el tiempo igual a 0. Miren aquí, y esto sí, por favor, la matemática. Si yo hago esto, si yo hago aquí esto, ¿qué estoy diciendo? X máxima en el tiempo igual a 0, la posición ¿cuánto era? X máxima. Es decir, que mi posición inicial, en este caso, en el tiempo igual a 0, mi posición inicial era igual a ¿qué cosa? X máxima. ¿Me siguen? Podría haber sido al revés, o podría haber sido otra posición donde yo comienzo a medir. En este caso. Pero mi posición máxima también la está alcanzando aquí. ¿Me siguen? En este otro tiempo. Entonces, si mi posición máxima también la está alcanzando en otro tiempo, todo esto de aquí hasta aquí, ¿qué cosa es? Es el tiempo de ¿qué? De un periodo. ¿Sí? Si va a este tiempo, lo divido en la mitad, voy a tener, la mitad de esto, voy a tener t sobre 2. ¿Sí? Si a eso lo divido en la otra mitad, voy a tener t sobre 4 y así. Entonces, lo que aparecen ahí son los tiempitos en donde yo estoy. Ah, son estas horas de llegar. Todo está filmado aquí. Hoy hemos tenido un día terrible. Bueno, sí. La del martes tampoco. Pero vamos, eso dejamos videos ya. Y ahora están los chicos con sus Facebook. No, su Facebook no, por Facebook no había internet. Así que están ellos filmando para, no sé a dónde lo van a colgar, ya vamos a ver. ¿Ah? Sí. Bueno, listo. Quiero terminar porque hoy hemos tenido visitas de todo tipo. Bueno, hijo, muchas gracias. Revisar las listas de los entregados. Porque había chicos que decían, ay, va a aparecer, después no aparecía más, yo tengo un aprobado, tengo... Sí, ya. Bueno, eso nomás. Eso tranquilo. Hasta el parcial, porque en el parcial ahí rige. Gracias. Bueno, disculpen. Entonces vamos a ver. Y ahora vamos a ver, fíjense, cuando aparece la derivada, que es la velocidad, también voy a tener aquí otra función periódica, un seno, solamente que la amplitud de esta, ¿de cuánto va a ser? De A por omega, que es lo que aquí nos aparece. Y si ahora tengo la derivada de la velocidad respecto al tiempo, que esto es la aceleración, y la aceleración también va a ser una función periódica, un coseno, pero la amplitud de esta, ¿de cuánto va a ser? De A por omega al cuadrado. Es decir, cuando yo represente gráficamente estas funciones matemáticas, la amplitud de esta era la A, pero cuando yo la derivo, ahora la amplitud va bien a ser esto. La vuelvo a derivar, mi amplitud, ¿se entiende? La amplitud, o sea, entre qué máximos y mínimos se va a mover. Si es en el caso de la velocidad, fíjense, perdón, sí, la velocidad es una senoidal negativa, ¿sí? Aparece aquí abajo, la derivada de esto va a aparecer aquí, pero las cotas va a ser aquí A por omega y aquí va a ser A por omega, máximo y el mínimo, y negativo es aquí. Y cuando es la aceleración tengo esto. Aquí entonces aparece una dificultad, que es la dificultad del trabajo matemático de funciones senoidales y cosenoidales. Además de la dificultad de transferir toda esta matemática a explicar el fenómeno físico, que vuelvo a decir, es un vaivén, es un oscilador. Y ahora sí, vamos a ver qué es la constante. ¿Qué es la constante?
fase. Fíjense que aquí tenemos t sobre 2, ¿qué significa? T sobre 2, ¿qué es? Es la mitad del periodo. ¿Cuánto es el periodo? Aquí lo podemos leer. Todo lo que sea tiempo lo voy a leer en este eje. Y todo lo que sea posiciones lo voy a medir aquí. Si yo quiero saber esta posición la voy a tener aquí, en este tiempo, va a ser la primera vez que toma esa posición. Después la voy a tener aquí, en este otro tiempo, va a ser la segunda vez que toma esa posición. ¿Me siguen? Entonces, esta matemática me está explicando un cosito así. Por ejemplo, en cuantito yo no entiendo esa matemática y que me explica, estamos. Tenemos que aplicar y entender las dos. Y ahora miren aquí esto, lo significativo. Miren de dónde parte esta función, la verde, la roja, ¿y se ven los colorcitos? Voy a poner más grande. Ahí. Aquí tengo una función coseno pura. Es decir, los máximos, los mínimos de las funciones coseno son 1 o menos 1, pero si yo lo multiplico, si el máximo es 1 multiplicado por la amplitud, bueno, aquí tienen el máximo. Cosenoidal pura. Ahora, si la función está desfasada, corrida, la función puede presentarse de esa manera, es decir, está corrida. Esto lo corro un poquito así. ¿Se entiende? Y fíjense, en el tiempo inicial, ¿cuál ha sido la posición inicial? Esta. ¿Está bien? Ya no es la máxima. Si la corro más, en el tiempo inicial, veamos allá los ejemplos. En el tiempo inicial de la amarillita, ¿cuál es la posición inicial? Tienen que leer eso. Eso es fácil. ¿Cuánto es? 0. En el tiempo inicial de la azul, ¿cuál es la posición inicial? ¿Cuál es la posición inicial? La amplitud. Y en el tiempo inicial de la posición roja, ¿cuál es la posición inicial? No es ni 0 y no es la amplitud. Es un valor que lo tendré que sacar de la gráfica. ¿Está bien? Entonces, esa posición inicial hace que mi ángulo de fase o constante de fase cambie. Fíjense, cuando es una cosenoidal pura, mi ángulo de fase es igual a ¿cuánto? A 0. ¿Por qué? Y porque es cosenoidal pura, arranca de aquí. Pero cuando está corrida, el ángulo de fase empieza a cambiar. Y eso se llama, el ángulo de fase te mide el desfasaje, que tiene que ver con la condición inicial. Con el tiempo, en el tiempo inicial, decime qué posición tenías. Bueno, igual va a ser un entregable. Quédense tranquilo. Sí, va a ser un entregable que lo vamos a hacer en la noche. A ver, ayer he visto que había muchos alumnos que después tocó que, o sea, el mismo trabajo encima ni siquiera escrito, todo copiado, Baudino era uno, me acuerdo, Pavlovsky era otro, bueno, después un montón lo mismo. Yo después está aprobado porque yo no sé quién ha copiado quién, ¿no? Pero igual están observados, yo anoto. La cosa es el componente actitudinal de eso, ¿no? Alumnos tramposos. Bueno. Están observados, ¿sabes? Aquí.
aquí tenemos cómo varía la energía. En el sistema masa-resorte. Aquí en este eje voy a tener energía y aquí en este otro eje voy a tener posiciones. Sabemos que la energía mecánica es igual a ¿qué cosa? Muy bien. A la energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y aquí, entonces, la velocidad, como es una velocidad variable, voy a poner todita esta ecuación y todita esa ecuación va a estar aquí, al cuadrado. Como en el caso del sistema masa-resorte, yo tengo una energía potencial elástica del resorte, que es un medio a la constante elástica del resorte por la x al cuadrado. Como la x es una x variable, entonces todita esta ecuación va a ir y va a ser reemplazada aquí y va a ir toda la ecuación al cuadrado. La suma de estas dos me da la energía mecánica, que es constante porque es un sistema conservativo, porque hemos dicho que no hay fricción. Ahora, si hay fricción, no es constante, pero en este caso la suma de estas dos me va a dar la energía mecánica. Y esto explica esta gráfica. Cuando ustedes mañana, a partir de mañana vamos a comenzar a trabajar sobre los prácticos de esto y esto va a la prueba que ustedes van a tener. Hay una cosa que lo van a trabajar y sobre todo es en encontrar el valor de la constante de fase. Esto es una cosa que por ahí al alumno no le queda al inicio, no le queda todavía en claro. Pero ese valor de la constante de fase depende en el tiempo inicial cuál ha sido la posición inicial. Y a veces también yo tengo en el tiempo inicial, tengo una posición inicial y tengo una velocidad inicial. Esto depende de eso, como también la amplitud va a depender de esto. Pero miren cómo podríamos obtener esa constante de fase para el tiempo inicial. Tiene que ser calculada. Cuando la posición, si utilicemos esta ecuación, yo la quiera calcular en el tiempo cero, A por el coseno de omega t, pero como t es igual a 0, porque yo estoy calculando la posición en el tiempo 0, entonces mi tiempo yo lo reemplazo ¿por qué? Por el valor 0 más phi. Entonces esto por esto me queda igual a ¿cuánto? 0 más tagarán. Entonces aquí van a tener que la posición es igual a ¿qué cosa? A phi. Entonces ese ángulo de fase lo puedo calcular despejado de aquí. Despejo de aquí ese o constante de fase o ángulo de fase y díganme a qué va a ser igual la posición en el tiempo 0. Esto que está multiplicando va a pasar dividiendo. Aquí me va a quedar el coseno de ese ángulo, pero yo no quiero el coseno, yo quiero ¿qué cosa? El ángulo. Y entonces eso va a ser igual a ¿qué cosa? Al arco coseno o coseno a la menos 1 de eso. Y con eso he despejado el valor de la constante phi. Es decir, que cuando yo quiera calcular esa constante no es para cualquier tiempo, es para el tiempo igual a 0. Esa es la condición inicial. Esto es parecido, pero no igual. Cuando ustedes tienen el movimiento rectilíneo, por ejemplo, la posición en función del tiempo, y tienen una función lineal así y una función lineal así. Las dos son funciones lineales que tienen exactamente la misma velocidad, pero una partido de ¿dónde? Una tiene esta posición inicial, porque es en el tiempo 0, y la otra tiene esta otra posición inicial. Parecido, no es igual.
porque ustedes manejan posiciones en metros y lo van a relacionar con un ángulo que está en radianes. Se relaciona, sí, en esas condiciones, en el tiempo igual a 0. Pero no me confundan una posición inicial con un ángulo que está en radianes. La posición está en metros y el ángulo está en radianes. Así que no me digan, prohibido decir, la constante de fase es la posición inicial. No, no es la posición inicial, pero sí se relaciona con las condiciones iniciales en el tiempo igual a 0. Yo tengo que saber cuál es esa posición inicial. ¿Por qué? Porque la tengo que poner aquí para poder calcular este ángulo de fase. Si la posición inicial, por ejemplo en este gráfico, vamos a suponer mi máxima amplitud es 10, vamos a poner aquí, y esto es 9, vamos a trabajar con esta. ¿Cuál es la posición inicial para esta? Mi posición inicial va a ser ¿cuánto? 9. Eso tengo que poner aquí. Mi amplitud de ¿cuánto va a ser? Era 10. Y el coseno va a ser igual a ¿qué cosa? A el coseno a la menos 1 de ¿quién? De 9 sobre 10. Saco y ese número, pongan las calculadoras en radianes, te va a dar el ángulo de fase. Se calcula de esta manera, en el tiempo 0 con tu posición inicial. No se calcula para cualquier tiempo ese ángulo de fase. Bueno, entregable. Entregable para hoy hasta las 23 horas. Para todo el mundo, los que vienen, los que no vienen, los que ven